considero que tal vez sea breve, ¿ya? Porque no quiero mezclarlas con alteraciones ortopédicas de miembro inferior, que son otro conjunto de familias, ¿ya? Entonces, en términos prácticos, la he dividido en alteraciones ortopédicas de columna, que ya la vimos, ¿cierto? Alteraciones ortopédicas de extremidades superiores y alteraciones ortopédicas de miembros inferiores, que es lo que vamos a ver ya la próxima semana. Lo que voy a hacer es compartir pantalla con ustedes para que puedan ver la presentación respectiva y al final de la presentación ustedes puedan formular todas las preguntas o dudas que tuviesen, ¿ya? Sin duda que son muchas las alteraciones ortopédicas a las cuales que se presentan en la población infantil, ¿ya? Sin embargo, lo que he hecho ha sido resumir, ¿cierto?, algunas que generalmente son las que se derivan a terapia ocupacional, para rehabilitación, para manejo ortésico, para evaluación, para entrenamiento en actividad de la vida diaria, para manejo de cicatriz, ¿ya? Entonces, en ese escenario se encuentran circunscritas a las patologías más relevantes de la línea ortopédica que voy a presentar a continuación. Entonces, dejaré de compartir mi imagen y compartiré pantalla para que puedan ver dicha presentación. Perfecto, y comenzó. Me voy acá. Y esto. Bien, entonces, tal como le contaba, vamos a hablar hoy día de ortopedia infantil, ¿ya? Algunas alteraciones ortopédicas más frecuentes de extremidades superiores, ¿ya? Destacar que muchas de estas alteraciones ortopédicas tienen un origen genético, tienen un origen neurológico, ¿ya? Y, bueno, las de extremidades inferiores tienen un origen más neurológico, pero las que voy a presentar hoy día tienen un origen más bien genético, ¿ya? O incluso muchas veces de causa desconocida, ¿ya? Se puede manifestar también por alteraciones durante el parto, especialmente durante la gestación, cuando hay embarazo múltiple, con disminución del espacio con disminución de los espacios para que los fetos en definitiva se puedan mover, ¿ya? Vamos a admitir. Ok, ahora sí. Entonces, en este contexto voy a presentar la siguiente alteración ortopédica, ¿de acuerdo? Partiendo por mano, ¿cierto? Existen alteraciones ortopédicas que se correlacionan con malformaciones congénitas, es decir, que vienen del nacimiento, ¿ya? Y que al momento de nacer un niño, inmediatamente el equipo médico tratante se percata que haya una alteración, ¿ya? Y que son mucho más evidentes, como son esta malformación de mano, ¿cierto? Que pueden ver aquí, ya, donde no ha habido una completa segmentación de los dedos, ¿ya? O pudiendo ser una malformación de este tipo, que significa un mayor desarrollo de los espacios interdigitales, ¿cierto? Con un mayor desarrollo de algunos dedos particulares, ¿ya? Entonces, este tipo de malformación congénita, ¿ya? Son muy evidentes y son o sea, son muy simples de percatar al momento de nacer, porque es parte de lo que se hace en la primera evaluación del niño recién nacido, ¿ya? Sin embargo, hay otras que no son tan fáciles de pesquisar y que muchas veces se pesquisan a los 3 o 4 años, que no son tan visibles, ya cuando uno espera que el niño o niña desarrolle una mayor cantidad de actos motores, y en ese sentido quedan en evidencia, ¿ya? En general es importante destacar y hacer la diferencia entre estos dos conceptos, la agenesia, me faltó una, perdón, aquí dice genesia, pero es agenesia, ¿ya? Y las hipoplasias, ¿ya? Hablamos en general de agenesia, ¿cierto? Cuando no se ha formado algún segmento óseo, ¿ya? Por ejemplo, el radio, ¿cierto? No se forma solamente el húmero, ¿cierto? ¿Ya? Y no se forma el radio, ¿ya? Y hablamos de, como en este caso de acá, ¿cierto? Hay una agenesia de uno de los huesos del antebrazo, ¿ya? O en el caso de la hipoplasia, se está representado por lo que presento acá, donde ha habido un menor desarrollo de algún segmento corporal. Entonces, teniendo presente estos dos conceptos, ¿cierto?
ya podemos adentrarnos un poco más en lo que tiene relación específicamente con ortopedia, ¿ya? Entonces, resumiendo, hay conceptos, el concepto que tiene que ver con agenesia, con la no formación de algún segmento óseo, y hipoplasia, ¿ya? Con un desarrollo menor, ¿cierto? O más bajo o anormal de algún segmento óseo, que significa un radio más corto, una ulna más corta, los dedos de la mano, algún hueso de la mano más corto, ¿ya? Eso corresponde a una hipoplasia. Y particularmente la agenesia a nivel de antebrazo, ¿cierto? O la hipoplasia a nivel de antebrazo de algún hueso se ven representadas como se ve en la imagen de la manito. Ya no hay un tope óseo, ¿cierto? La zona uno la nota mucho más blanda, y eso significa que ese segmento óseo no se ha desarrollado como normalmente debería de haberse desarrollado. Una de las malformaciones más características, ¿ya? Y más frecuentes desde el punto de vista ortopédico tiene que ver con las polidactilias, ¿ya? Que significan que alguna de las manos o alguno de los pies tiene algún dedo adicional, ¿ya? Y um, hay varias formas de clasificarlas, las cuales no son relevantes en relación al propósito de este curso, ¿ya? Pero lo que quiero graficar con ustedes es que las polidactilias, ¿ya? Pueden estar representadas por simplemente un dedo que se desarrolle más, como solamente tejido blando, o puede ser alguna de las falanges que ya se hayan comenzado a dividir, como por ejemplo, aquí podría haber esto es una polidactilia, ¿cierto? Que significa un segmento óseo dividido en la parte final, ¿cierto? O este es una polidactilia mayor, ¿cierto? Que significa la interfalángica media bifurcada para formar dos deditos, o una polidactilia como la que se ve acá, asociada a la interfalángica proximal, que significa dos dedos con segmentos óseos propiamente tal, ¿ya? Entonces, o estas otras que están reflejadas acá abajo, ¿cierto? A nivel de metacarpo, ¿ya? Entonces, hay muchas alternativas de sindactilia, ¿ya? Y particularmente se diferencian por su localización en radiales, centrales o más bien cubitales, ya de acuerdo a la localización en la cual se presenten, y tienen una alta carga genética, ¿ya? Muchas de estas sindactilias ya tienen un origen genético importante, ya, es decir, papá o mamás que antes que tuvieron sindactilia o antecedentes más de los padres maternos, paternos también con antecedentes de sindactilia, aumenta la probabilidad de que el niño también o la niña pudiese tener sindactilia, ¿ya? O polidactilia, ¿ya? Pues si los papás, alguno tiene polidactilia en un pie, por ejemplo, es mucho más también es probable que pueda tener el niño, por ejemplo, una polidactilia en la mano, ¿ya? Y eso se debe muchas veces a algunos genes, ¿cierto? Y eso explica el componente familiar que esto puede significar. Sin embargo, muchas de estas polidactilias tienen un origen que significa que están representados por un caso novo, ¿cierto? Que no hay unos antecedentes previos en la historia familiar de malformaciones de este tipo, ¿ya? He traído varias imágenes de tal manera que se puede hacer mucho más gráfico esto, ¿ya? Como se ve en este caso de acá, donde hay una formación, ¿cierto?, en la base del dedo quinto, ¿cierto? Se ve reflejado también acá, ¿ya? Y que el procedimiento para estos casos significa una intervención quirúrgica, ¿ya? Para hacer una resección de esta zona, ¿ya? Y sí, ya, bueno, en pies también se manifiesta esto ya, pero sin embargo, en manos particularmente importante por los resultados funcionales o por la funcionalidad que significa o sea, o por el impacto más bien dicho que tiene la mano en todas las actividades funcionales que día a día realizan los niños. Otro grupo de malformaciones tiene que ver con la sindactilia, ya durante el desarrollo embrionario, ¿cierto? Los dedos se forman como una especie de paleta, como de patito, ¿ya? Y
en algunas etapas, particularmente del desarrollo, se tiene que producir una apoptosis celular, ¿ya? Que significa la muerte neuronal de un conjunto, perdón, la muerte de células que se encuentran en los espacios interdigitales, y eso significa que se comienzan a producir los espacios interdigitales, la separación de los dedos propiamente tal, y queda poco a poco atrás esta etapa membranosa de los dedos. Sin embargo, ocurre a veces en los procesos de formación que no se produce esta apoptosis celular programada, ¿cierto? Y finalmente aparecen ya deditos fusionados que se conocen como sindactilia, ¿ya? Hay varios tipos, ¿cierto? No es necesario que se aprenda la clasificación, y la imagen que pueden ver acá abajo representan sindactilias con uniones de dedo medio, ¿cierto? Uniones de 3 dedos, uniones del dedo 4 y quinto, uniones del todos los dedos, del dedo quinto al 2, ¿ya? Entonces hay un abanico gigante de posibilidades, ¿ya? Y esta sindactilia en algunos casos también significan malformaciones de algunos segmentos óseos de los metacarpos, ¿ya? Algunas imágenes, ¿cierto? Que también algunos tienen un origen familiar, otras pueden ser simplemente casos esporádicos, y otras sindactilias asociadas a otro tipo de malformaciones como displasias, ¿ya? Particularmente son más frecuentes en niños con alguna carga genética, como el síndrome de Down. Ya es frecuente encontrar este tipo de condición, ¿ya? Y bueno, hay dos imágenes ya particularmente importantes esto, porque hay sindactilias que son totales, como esta, ¿cierto? Desde la base del dedo hasta la uña, y sindactilias que son parciales, como esta, ¿ya? Que en el fondo el pliegue del espacio interdigital está un poco más desarrollado, ¿ya? Y esto es una sindactilia total, y esto es parcial, ¿ya? Entonces, eso es importante poder destacar, ya. Muchas veces estos niños son enviados después de la cirugía a terapia ocupacional para una órtesis respectiva que deje los dedos en separación y en extensión, ya, para el tratamiento compresivo, y que deje y que haga que la cicatriz quede en las mejores condiciones posibles, ya, y para el desarrollo y el ejercicio de actividades funcionales, que significa que el niño hay que apoyarlo en el desarrollo de algunas actividades de motricidad fina, algunas actividades de vestuario, o lisa y llanamente apoyarlo en algunas actividades propias del área escolar. Lo mismo pueden ver acá, diferentes presentaciones de sindactilia, ¿cierto? Afortunadamente la gran mayoría tienen un buen pronóstico después de lo quirúrgico, pero que requieren tratamiento de rehabilitación, ¿ya? O muchas veces requiere más de alguna intervención quirúrgica porque la mano comienza a crecer, ¿ya? Y después simplemente se hacen unos retoques, ¿ya? Otro caso también de polidactilia, ¿cierto? Esta vez la base del pulgar, el médico especialista tiene que decidir cuál es el segmento, después de los exámenes, ¿cierto? Ver cuál es el segmento óseo o el dedo extra que tiene que extirpar, que es obvio que uno de estos dos, pero se tiene que toman una decisión amparada en una serie de exámenes y la evaluación clínica, ¿ya? Para tener una correcta, o sea, primero una correcta información que haga y que permita una toma de decisión clara y precisa respecto de la mejor alternativa quirúrgica para este tipo de pacientes. Otro tipo de malformación que también es frecuente, muchas veces van a encontrar sindactilia o polidactilia asociado a lo que se llama como clinodactilia, que es esto, mire, es la deviación lateral de algunas de las falanges, ¿ya? Entonces, este dedito, en vez de ir derechito, la falange tiene una desviación medial, ¿ya? Y que también a veces se corrige con órtesis o a veces con cirugías, pero generalmente con órtesis que alineen el dedito anda bastante bien. Pues, y esto la verdad que las mamás lo agradecen mucho, porque significa que una pequeña alteración se puede corregir con un abordaje simple, que significa poder utilizar una órtesis, ¿ya? Y por supuesto la órtesis la hacemos nosotros, ¿ya? También este tipo de malformación está muy asociado también yo lo he visto en muchos niños con síndrome de Down, ¿ya? Que puede ser unilateral o bilateral, pero también es una malformación bastante más frecuente, ¿ya? Y después ya están las hipoplasias, que yo les contaba que significan un menor desarrollo de los dedos, ¿cierto? Voy a ver si me queda alguien. Espera una pausa. Ah, sí, ahí sí.
Las hipoplasias que están representadas por un menor desarrollo de algún segmento óseo, que puede ser un dedo, ¿cierto? Un antebrazo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esto es lo que voy a presentarle la próxima semana. En esta área, les repito, hay mucha alteración ortopédica, sin embargo, he presentado con ustedes aquellas que generalmente demandan más atención por parte de los servicios de terapia ocupacional, ¿ya? Clinodactilia en relación al miembro superior, ¿ya? Polidactilia, sindactilia, ¿ya? Agenesia, ya hay un síndrome genético que se llama de Poland, que también está muy asociado a algunas malformaciones de este tipo, ¿ya? Entonces, dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla y doy espacio a las preguntas y dudas que ustedes pueden tener en relación a lo presentado. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Las hipoplasias, esas se deben a componentes genéticos igual, generalmente, ¿verdad? O sea, así Sí, como herencia. sí, sí, se deben a componentes genéticos, ¿ya? Pero también están asociados a algunos componentes mecánicos dentro de la gestación, pues ya. Mecánicos en el sentido de niños, por ejemplo, en etapa gestacional demasiado grandes, ¿cierto? Que Claro. significa, por ejemplo, que tienen menos espacio para poder desarrollarse, ¿ya? O niños que tienen un tamaño normal, ¿cierto? Pero que a la vez mm, esta cavidad o este nido donde está el niño sea mucho más pequeño. Entonces, la disminución del espacio para la movilidad generalmente también puede desencadenar una hipoplasia. Por Ah, ejemplo, especialmente de algún segmento mayor como un brazo o una pierna, ¿ya? Y en el fondo, esas son causas mecánicas, ¿ya? En la gestación. O a veces, como, o sea, no sé si es tan frecuente, pero a veces las mujeres cuando están embarazadas y no quieren, por ejemplo, o que no quieren que el embarazo sea muy evidente, utilizan fajas, ¿ya? Y esas fajas también pueden provocar esto, una disminución del espacio donde se encuentra el niño con una subsecuente alteración en el desarrollo, por ejemplo, de algún segmento. vale, profe, muchas gracias. Me queda claro. A ver, aquí. Ujú. Después Carolina Ibarra me plantea en el chat, me dice, profe, ¿ha escuchado del pueblo Badoma en África? Es que ellos y sus descendientes nacen con solo 2 dedos gordos en los pies. Particularmente yo no he escuchado de esa población y no estoy al tanto de eso, ¿ya? Pero a veces, en ocasiones pasa que muchas de estas alteraciones son genéticas, ¿ya? Tienen un origen genético y en los pueblos más pequeños, ¿cierto? Donde hay relaciones de consanguinidad, este tipo de malformaciones tienden a presentarse mucho más, justamente por estas relaciones de consanguinidad que se pueden dar, ¿ya? Pero no estoy al tanto del caso particular que me presenta Carolina Ibarra, tendría que revisarlo y ver cómo es la documentación que está, si es de calidad, si es interesante, um, o si es un caso fidedigno, pero muchas veces hay malformaciones que se producen justamente por la consanguinidad, ¿ya? Más preguntas al respecto, especialmente en lugares como muy apartados, ¿ya? Donde es muy difícil la movilidad de las personas. ¿Preguntas? Vamos a ver el chat. Tendría que Carolina dice que se llama ectrodactile, creo. Vamos a revisar. ¿Ya? ¿Más preguntas? Yo acabo de buscar lo que dijo la Caro y hay muchas imágenes, así que lo confirmo. Pueden ser, ¿ya? También, ahora,
es interesante también poder darle una mirada a, justamente en relación a lo que plantean ustedes, a lo que se encuentra en la literatura científica dura, ¿ya? Porque muchas veces son eventos como estos, ¿cierto? Que se le dan como mucha connotación, pero tienen una explicación científica, ya probablemente se haya hecho un estudio genético de la población, un estudio de seguimiento a largo plazo, un estudio longitudinal, ya entonces en ese sentido no se queden jamás solo con la imagen, sino que busquen información en ciencia dura, ya sea en alguna base de datos importante, en EASY, en Cielo, en Scopus o en PubMed, ya, pero que de cierta manera reporten si estuviera algún estudio que describa un poco el, el acontecimiento que ahí se menciona, ¿ya? Profe, pues, ¿me podría señalar de nuevo la diferencia entre agenesia e hipoplasia? Esa era la diferencia, creo que dijo al principio, ¿cierto? Y A significa, bueno, génesis es formación, ¿ya? Y A significa sin, entonces las agenesias son ausencia de algún segmento corporal, por ejemplo, no se forma el brazo, ¿ya? Y se forma la mano pegada al hombro, ¿ya? Eso es una agenesia del segmento superior, ¿ya? O no se forman los pies, por ejemplo, es una agenesia de los pies, ¿ya? Y, perdón, hipoplasia significa que el brazo se me forma normal, pero un poquitito más corto, ¿ya? Mm, O los huesos del antebrazo normal, perfecto, pero un poco más corto, ¿ya? ya. Van a encontrar, por ejemplo, hipoplasia en los niños con enanismo, ¿ya? Ah, ya, en general, ya ahora, hay muchas causas del enanismo, pero todas se caracterizan por un menor desarrollo de los segmentos óseos, que explica una talla más baja, ¿ya? Claro. Como por ejemplo, clínicamente lo más común, la controplasia, ¿ya? ¿De acuerdo? De ¿Más acuerdo. preguntas al respecto? Profe, Ujú, tener este tipo de alteraciones no ujú. afecta como la movilidad. Por ejemplo, si tiene una cianoplasia o algo así, ¿cómo se llama? O poli... Ay, lo que dijo usted, profe, se me fue. Pero, ¿afectará en que la persona no pueda mover los deditos, por ejemplo? A ver, destaco dos cosas. Cualquier tipo de malformación en mano, ya, en menor o en mayor medida, va a tener un impacto en lo que pueda hacer el niño, ¿ya? Entonces, yo creo que nadie podría funcionar completamente normal, o bien si le falta un dedo, o si tiene algún dedo de más, o si los dedos están pegados, ¿ya? Probablemente en la primera etapa del desarrollo no sea tan significativo, pero en la medida en que el niño ya comience a crecer, por ejemplo, necesite mover su mano para manipular cosas más precisas, ahí sí podría tener algún tipo de impedimento, ¿ya? Pero hay que pensar por sobre todo en la funcionalidad. Entonces, no se espera a que el niño tenga problemas, por ejemplo, para usar la tijera, para tomar la cuchara, para ir al jardín, o no se espera que desaparezca dolor para operar, sino que se opera en etapa precoz, ¿ya? Porque eso además significa favorecer el desarrollo corporal del niño de manera mucho más óptima, ¿de acuerdo? Sí, ¿Alguna otra pregunta al respecto? creo que no, profe. O sea, yo iba a hacer una pregunta, pero sobre la prueba en realidad. ¿Esta sería como la última materia que entra o no? No, nos quedan clases todavía. Es que la prueba, a ver, es el 30, ¿o no? La prueba, la prueba de traumatología, la tercera. Sí, Pero la podemos, o sea, la podemos aplazar. 30 en la próxima semana, ¿cierto? Sí. sí, el miércoles. Sí, creo No, que lo yo les propongo. preguntaba por el tema de que fue feriado, entonces no sabemos si es porque ahí también estaba una clase o en realidad solo quedaría la del otro lunes.
Sí, porque el lunes fue feriado, ¿ya? Entonces, El voy a otro hacer lunes también es feriado, por eso. este lunes y el otro también es feriado. Entonces, Claro. Entonces ya voy a estaríamos para vernos en la prueba técnicamente. Por eso. No, pero a ver, tenemos tiempo todavía para hacer clases. Mire, entonces, estoy mirando mi calendario. Podríamos hacer, a ver, me queda particularmente una clase más que tiene que ver con alteraciones ortopédicas del miembro inferior, ya que esas sí son muchas más, ya porque están asociadas a muchos cuadros neurológicos, pero también quiero que lo vean. Estamos a 23, en la próxima semana el lunes feriado, ¿verdad? Entonces, yo propongo poder hacer la última clase el 30, ¿ya? El 30 y la subsiguiente la prueba. Pero el ¿De 30 acuerdo? alcanzaría a pasar todo lo que falta. El 30 sí, sí, o sea, el semestre todavía está abierto porque tenemos para hacer Sí. clases todavía por lo menos las 2 primeras semanas de julio, sí. Ah, ya, entonces la prueba sería como el 5, el lunes 5, Ah, o el dame un segundo, 7. a ver. El miércoles 7, porque ella tendría el 30 y tendría el 5 para clases. Sí, la prueba podría ser el miércoles 7, Ya, Ok. ¿de acuerdo? entonces, ya, Entonces, y bueno, y particularmente esto responde al cambio en el calendario porque no teníamos considerado que el lunes que pasó esta semana lo dieran feriado. Pues entonces, eso significa poder retrasar un poco más todo, ¿ya? Pero podemos dejarlo con que esta prueba quede para el miércoles 7, ¿ya? En ya, este horario de clase, y de esa manera cerramos la asignatura, por lo cual nos quedaría por lo menos una clase más, ¿de acuerdo? ya, sí, profe, aquí el horario, o sea, a las 6, ¿de 6 a qué hora? De 6, a ver, lo que he hecho habitualmente de 6 a 8 a 2 horas, de 6 a 8, ¿de acuerdo? Ah, ya, ya, ¿Sí? Ya, entonces, si no hubieran inconvenientes, dejamos la prueba para ese día, nos queda por lo menos una clase más, necesito enviarle algunos documentos sobre malformaciones congénitas y alteración ortopédica, ya, y de esa manera cerraríamos la asignatura, ¿de acuerdo? ya, sí, estamos de acuerdo. Ahí avisamos. Sí, ustedes por favor lo avisan en el grupo, ya, que se cambie la fecha de la prueba, ¿ya? Ya, Perfecto, si no hay preguntas, dudas, podemos cerrar la cátedra acá y nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? ya, sí, no hay problema, profe. Eso. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense, un abrazo grande para Gracias. ustedes. Chao, Chao, nos profe. vemos, que estén muy bien. Chao, Chao, profe. Jessica, ya que nos escribe. Chao, Nicolás, chao, Víctor.